Muy buenos días, familia. Espero que estén bien. Estoy aquí un poquito enfermo. Si me escuchan mi voz, vine de Italia, llovió, hizo frío y nos dio un catarrito a los tres, pero ya estamos sintiéndonos mejor. Quería hacer este videíto porque no quiero pasarlo. Estoy bien motivado. Ir a Italia me motivó grandemente. Ver esa fe de esos italianos es algo impresionante. Pues hay que orar mucho, ahorrar para vivir. Un católico tiene que vivir eso, tiene que, si Dios lo permite, ir para allá, porque es una cosa increíble. El tema de hoy va a ser, es un pecado mortal no aceptar la sana doctrina, no aceptar la revelación de Dios. Vamos a hacer una oración aquí por ustedes, mis amigos. Todos son mis amigos. No importa que me hablen feo o lo que sea, ustedes son mis amigos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesucristo, cuando estuviste en la tierra, tuviste amigos cercanos y devotos, como Juan, Lázaro, Marta y María. Así mostraste que la amistad es uno de las mayores bendiciones de la vida. Te doy gracias por los amigos que me has dado para querer, a pesar de mis fracasos y mis flaquezas, y enriquecer mi vida siguiendo tu ejemplo. Permíteme comportarme con ellos como tú lo haces con tus amigos. Únenos a todos en ti y ayudemos unos a otros en nuestra jornada en la tierra. Que todo esto que yo hago es para, como dice en Juan 17:21, que todos sean uno, como tú, el Padre, y yo somos uno. Buscamos la unidad de los cristianos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perdóname. Este librito de oraciones, después consíganlo. Oraciones antes de la comunión, después de la comunión, antes de la confesión, después de la confesión, el Sagrado Corazón de Jesús, todo sale ahí, es una cosa increíble. Yo tengo uno conmigo siempre en mi carro y el otro en mi cuarto. Se los recomiendo, no cuesta caro, cuesta como $10 o algo, pero ha sido Oye, si supieran que fue el primer libro que yo me compré y no lo había usado hasta hace 2 o 3 meses. Es una cosa, me ha cambiado mi vida. Después considerarlo. Entonces vamos a hablar primero con la Biblia de la Reina Valera, de nuestros hermanos protestantes, y después vamos a hablar del Catecismo Católico. Vamos primero a Mateo 22, 36 y 37. 36. Ok, Mateo 22, 36 y 37. Y esto es palabra de Dios, no es palabra mía. Dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. O sea que ese es el mandamiento más importante. El mandamiento es amar a Dios. Cuando tú amas a una persona, tú crees en esa persona y lo que te diga esa persona, tú vas a abandonarte a lo que te diga esa persona. Si esa persona tú la amas, tú le crees y confías. O sea que Dios nos invita a amarlo. Cuando uno ama, uno cree. Y creer es entrega, obediencia y confianza. Tener confianza en lo que dice. O sea que si uno ama a Dios, por eso a veces yo veo a nuestros hermanos protestantes que dicen, no, que ustedes no obedecen a Dios. Pero hay un montón de cosas en la Biblia que yo solo predico y ellos no lo creen. Además que no creen en la revelación de Dios. La Iglesia Católica es una revelación de Dios. ¿Por qué es una revelación de Dios? Porque Dios vino al mundo, buscó 12 apóstoles para hacer su congregación, creó su iglesia y dijo, esta iglesia nada la va a destruir y te dejo a ti, Pedro, como la piedra. El que quiera buscar mi iglesia va a buscar la piedra. Y dejó una Eucaristía, dejó los sacramentos, la confesión, dejó su iglesia, todo esto.
Cuando nosotros no amamos a Dios, nosotros negamos lo que Él reveló. Y eso es estar en contra de Dios. Y eso es lo que vamos a discutir. Entonces, vamos a Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Creo aquí, Gálatas no es muy largo. Ok, Gálatas capítulo 5. Que hay unas cositas aquí que quiero discutirlas. Es 17 al 21. Gálatas capítulo 5, 17 al 21. Dice, y esto es palabra de Dios, no es mi palabra. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes de estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. O sea que no heredan el reino de los cielos, sino es que no se arrepienten. O sea que Dios vino por los pecadores, esa es la palabra de hoy. Vino por los pecadores, no por los justos. O sea que nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos de todos estos pecados. Pero yo quería poner bien importante en dos cosas aquí que él dijo. Primero, voy a hablar de la idolatría, porque los hermanos separados protestantes, cuando ven la idolatría, dicen, los católicos son idolatría. Quiero explicar esto. Idolatría es una palabra compuesta. Primero es ídolo, que es un dios falso. Latría, adoración. Se unen, es adoración de dioses falsos. María, santos, imágenes, no son dioses. Ellos no son dioses. O sea que nosotros, los católicos, no adoramos dioses falsos, porque para nosotros hay un solo Dios. O sea que cuando ustedes ven idolatría, ustedes dicen, los católicos. No, nosotros creemos que hay un Dios. Pero quiero estar, la segunda cosa que quiero discutir es herejías. ¿Qué es una herejía? Una herejía, una enseñanza contraria a lo que Dios enseñó. Y aquí dice que las personas que llevan a cabo herejías no heredarán el reino de los cielos, si no es que se arrepienten. Entonces, herejías, algo contrario a lo que enseñó Dios. O sea que Dios vino en el año 33 y Él dijo, este es mi cuerpo que se ha enterrado por ustedes, cómanlo. Y que coma mi cuerpo tendrá vida eterna. Entonces, una herejía es, decimos que es un símbolo, como dicen nuestros hermanos protestantes. Cristo vino a la tierra, formó su iglesia y dijo, mi iglesia nadie la va a poder destruir y nadie se puede salir de esa iglesia. Ahora vienen nuestros otros allá, Martín Lutero en el año 521 y dice, no hace falta la iglesia, no hace falta el papa, nosotros hacemos nuestra propia iglesia. Eso es una enseñanza diferente a lo que enseñó Cristo. Eso está en la Biblia, dice que eso no es tolerable. Entonces vamos a leer 1 de Timoteo para dirigirnos al catecismo. O sea que con la Biblia estamos viendo que Dios no quiere que nos salgamos de su doctrina. No aceptar la sana doctrina es un pecado. Vamos a 1 Timoteo 9:10. Dice 1 Timoteo capítulo 1, 9 al 10. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, secuestrar madres y padres, para los homicidas,
para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjurios, y para cuan se opongan a la sana doctrina. O sea que oponerse a la sana doctrina, mi pizarrita no la tengo, oponerse a la sana doctrina es un pecado. O sea que, ¿se acuerdan que, vamos a hacerlo aquí, en este papelito, que siempre lo hemos hecho, empezamos, Cristo vino en el año 33 fue que murió, y formó su iglesia. Entonces, en el año 33, Cristo formó su iglesia. En el año 107 se llamó católica. Siguieron. Entonces, en el año 521 vino Martín Lutero, que era un sacerdote, que fue excomulgado por herejía y formó su propia iglesia. Entonces, la sana doctrina está por acá. Porque él dijo que su doctrina es su iglesia. El que escucha su iglesia, lo escucha a él. Él nunca dijo que su iglesia se iba a destruir. O sea que él dijo, mi iglesia no se va a destruir. Y no se pueden uno salir de aquí. O sea que no aceptar esa sana doctrina es un pecado mortal. Entonces ahora vamos para el catecismo, que le quiero leer el catecismo, el libro del catecismo. El 287. Perdón, 2087. 2087. Vamos a ver. Ok, vamos a hablar aquí de la fe. 2087, 2087. Dice, nuestra vida moral tiene su fuente en la fe en Dios que nos revela su amor. O sea que Dios amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que creyera en él, que tuviera confianza, entrega y obediencia en él, que lo que él dijera, que dijo la Eucaristía, la confesión de pecado de su iglesia, el que creyera en él se salva. O sea que eso es un gran amor de Dios por el mundo. Entonces, si nosotros no creemos en Jesús, si nosotros decimos yo creo en el Señor, pero yo no obedezco lo que dice, no creo que Él hizo su iglesia, no creo que deje una Eucaristía, pues Cristo no va a poder salvarte, porque tú no le estás creyendo, tú estás haciendo un Cristo a tu manera. Y eso es un pecado de no aceptar la sana doctrina. Seguimos. San Pablo habla de la obediencia de la fe. Obediencia de la fe. En Romanos capítulo 1, 5. Como primera obligación. O sea que es una obligación. Si tú crees en Dios, tienes que obedecerle. Hace ver en el desconocimiento de Dios, ahora en el desconocimiento de Dios, el principio y la explicación de todas las desviaciones morales. O sea que dice aquí, hace ver en el desconocimiento de Dios el principio y la explicación de todas las desviaciones morales. O sea que todas estas desviaciones morales que leí ahorita, todo esto nos va a desviar de la sana doctrina y nos va a desviar de Dios. Nuestro deber para con Dios es creer en Él y dar testimonio de Él. Por eso yo le creo a Dios, yo investigué, porque yo era ateo protestante, y yo me puse a investigar lo que Cristo dijo en el año 33 de la Eucaristía de la confesión, y ahora yo estoy dando ese testimonio. 2088. El primer mandamiento, acuérdense que leímos Mateo 22, amar a Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento nos pide que alimentemos y guardemos con prudencia y vigilancia nuestra fe y que rechacemos todo lo que se oponen a ella. Hay diversas maneras de pecar contra la fe. O sea que, hermanos, dice aquí que tenemos que estar vigilantes, cuidar nuestra fe. No podemos escuchar. Ahorita compartí un video que hice en Roma de no escuchar música protestante. ¿Por qué? Porque es diferente doctrina. Pueden ver el video. Dice aquí estar vigilante de nuestra fe. Hay que cuidar nuestra fe como cuidamos nuestra casa. ¿Por qué? Porque la fe, nuestras creencias, es una revelación de Dios. Y cuando Dios se nos revela, eso es el amor de Dios, que no podemos perder ese amor de Dios escuchando a otras personas y perder nuestra salvación. Okay.
Hay diversas maneras de pecar contra la fe. La duda voluntaria respecto a la fe descuida o rechaza tener por verdadero lo que Dios ha revelado y la iglesia propone creer. Ok, la iglesia llegó en el año 33 y la iglesia ha ido evangelizando el mundo. Entonces dice aquí la revelación de Dios. La revelación de Dios fue la iglesia. Si nosotros tenemos, dice, ¿cuándo pecamos con la fe? Duda voluntaria, descuida o rechaza. Descuidamos o rechazamos. Aquí ustedes lo ven cuando yo evangelizo al mundo, que como me atacan, porque rechazan. Tienen una duda voluntaria, no les importa, rechazan. La duda involuntaria designa la vacilación en creer, la dificultad de superar las objeciones con respecto a la fe, o también la ansiedad suscitada por la oscuridad de esta. O sea que hay personas, por ejemplo, yo he tenido hermanos protestantes que yo les he predicado y han sido muy dulces conmigo, pero tienen ese miedo, como que no lo ven oscuro, no, tienen miedo, tienen ansiedad y no lo creen, pero lo respetan. Ahí están mis dos amigas hermosas, que no voy a decir el nombre porque tampoco es así, pero ellas saben quién son y nosotros compartimos mucho y eso es lo que le pasa a mis amiguitas queridas. La duda involuntaria, que ellos saben que, oye, pero me está hablando con la Biblia, me habla bien, me explica todo, pero yo como que no puedo entenderlo. Pero la semilla está. Ok, vamos por aquí. Si la duda se fomenta deliberadamente, puede conducir a la ceguera del espíritu. Eso yo lo he visto mucho. Muchas personas, hasta católicos, muchos católicos, porque, un ejemplo, lo que yo hago, evangelizo protestantes, católicos, ateos. Los católicos, hay católicos que tienen ceguera espiritual, que a ellos no les interesa nada de esto y dicen, mira, todas las iglesias son iguales, sigue todo igual, a mí no me interesa escuchar nada de eso. Eso son cegueras espirituales. 2089. La incredulidad es el menosprecio de la verdad revelada o el rechazo voluntario de prestarle asentimiento. Incredulidad, vamos a leerlo de nuevo. Es el menosprecio de la verdad revelada o el rechazo voluntario de prestarle asentimiento. O sea que una persona que sabe que Cristo vino, hizo su iglesia, la iglesia católica, y no quiere creer, pues eso es incredulidad. Ateísmo. Se llama herejía la negación pertinaz después de recibido el bautismo de una verdad que ha de creerse con la fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. O sea que eso es herejía, que se niega una cosa. Un ejemplo, una herejía, en los tiempos de antes se decía que Cristo no es Dios, pues eso es una herejía. Que la Eucaristía no está Dios, pues eso es una herejía. Entonces vamos ahora a la apostasía, que eso es el pecado que tienen los hermanos protestantes. Y no lo digo por juzgarlo, lo digo porque los católicos no se lo dicen y es una misericordia que yo me atrevo aquí a decirlo. O sea que no es que yo estoy juzgando porque yo soy pecador, igual que ustedes, yo me confieso semanalmente. Apostasía es el rechazo total de la fe cristiana, que quizás vas a decir porque yo soy cristiano, pero no, los cristianos cuando comenzaron, en el año 33, en el año 107 se nombraron católicos cristianos. Después en el año 521 de esa iglesia cristiana católica, Martín Lutero se salió de ese cuerpo de Cristo y creó su iglesia y se llamó luterano y después cogieron el nombre cristiano. Whatever. Por eso dice, apostasía es rechazo total de la fe cristiana. O sea que no se refiere a su fe protestante. Cisma. Cisma es lo que pasó con la iglesia ortodoxa, que no es que, un ejemplo, tuvieron un problema
con el Papa y se fueron aparte, pero ellos practican lo mismo, la confesión de pecados, practican la Eucaristía, todas esas cosas, o tienen sucesión apostólica. Cisma, el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la iglesia a él sometidos. Ahí estamos, o sea que ahora seguimos 21:20. Vamos a leer 21:20. Que este es un pecado de no aceptar la sana doctrina también. 21:20, el sacrilegio es un pecado en contra del mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Dice, el sacrilegio consiste en profanar o tratar indignamente los sacramentos y las otras acciones litúrgicas, así como las personas, las cosas y los lugares consagrados a Dios. El sacrilegio es un pecado grave, sobre todo cuando es cometido contra la Eucaristía. ¿Por qué es un pecado grave contra la Eucaristía? Porque Dios amó tanto al mundo que vino, se reveló y dijo, yo me voy a quedar en el pan. Ese soy yo. Yo soy el pan. Entonces vinieron en 1521, hubo una apostasía y ya, mira, ese no es Cristo. Entonces es un rechazo a Cristo. O sea que ya yo estoy fallando contra el primer mandamiento. Yo no amo a Dios y yo no creo lo que Él me dice. Eso son mentiras, eso es un símbolo. Pues ya yo estoy fallando con amar a Dios. O sea que una persona que te diga, mira, eso es un símbolo, pues ya tú sabes que esa persona está fallando a Dios porque no está creyendo en lo que dijo Dios. Porque eso es un pecado grave. Ejemplo, católicos que ya no van a la Eucaristía porque dejaron de creer, pues ellos no saben que eso es un pecado, pero eso es un pecado. Y aquí lo dice, el sacrilegio es un pecado grave, sobre todo cuando es cometido contra la Eucaristía. ¿Por qué? Porque negamos a Dios. Pues en este sacramento el cuerpo de Cristo se nos hace presente sustancialmente. O sea que cuando nosotros negamos ir a una Eucaristía, negamos ir a la confesión, estamos negando a Cristo. Es un pecado. O sea que para terminar, vamos ahora para el 27. Lo voy a leer del 27 porque así vamos al punto que quiero. Del 27 al 30, el deseo de Dios. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Nosotros somos creados por Dios para Dios. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Dios no cesa de atraerte. Te da un hijo, por ejemplo, te da niños para que tú le agradezcas y digas, espérate, déjame buscar a Dios, agradecerle. ¿Y cuál es el acto final que Dios quiere? Salvarte de tus pecados. Entonces te da todo, te da dinero, te da buena vida, te da alimentos, te da comodidad, te da hijos, te da estudios para que tú digas, espérate, aquí hay un Dios, déjame buscarlo. ¿Y qué quiere Dios conmigo? El plan de Dios es perdonarte tus pecados, darte vida eterna para llevarte al cielo. O sea que ir a confesarte, comerte la Eucaristía, comértelo a Él, estar en su iglesia para salvarte. O sea que Dios, que dice aquí, Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Un ejemplo, y lo voy a dar algo personal. Yo tuve a Diego, mi hijo. Antes de él yo perdí un hijo. Y antes de nacer Diego yo decía, espérate, yo tengo que ponerme a estudiar un poco más de Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que yo estoy en un país que es protestante. Estados Unidos es un país protestante. Y le van a enseñar un Cristo diferente a mi hijo. Y Cristo me llamó con mi hijo, me dio a mi hijo y yo agradecí a Dios creyendo en su palabra. Y ahora ven todo esto y por eso doy el testimonio. Por eso yo estoy aquí predicándole. Porque fue que Dios no cesó de buscarme. Me dio muchas cosas, también materiales. Y no cesó de buscarme y lo busco. Y yo lo encontré y nos encontramos y ahora estamos en esto. Seguimos. Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. Comunión con Dios. O sea que Dios no cesa de buscarnos para estar en comunión con Él. ¿Y cómo estamos en comunión con Él? ¿Se acuerdan Juan capítulo 6?
el versículo creo que es el 53, que dice: el que coma mi cuerpo, beba mi sangre, vive en mí y yo vivo en él. Eso se llama comunión. O sea que eso es lo que quiere Dios con nosotros, que nosotros comamos su cuerpo para estar en comunión. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque, creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor, y no vive plenamente según la verdad si no reconoce libremente aquel amor y se entrega a su creador. 28. De múltiples maneras en su historia y hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y comportamientos religiosos, oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones, etc. A pesar de las ambigüedades que pueden extrañar, estas formas de expresiones son tan universales que se pueden llamar al hombre un ser religioso. Recuerden, Emmanuel, Dios con nosotros. Él quiere estar con nosotros. Él creó de un solo principio todo el linaje humano para que habitase sobre toda la faz de la tierra, y determinó con exactitud el tiempo y los límites del lugar donde había de habitar, con el fin de que buscasen a Dios para ver si a tientas le buscaban y le hallaban. Por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Dios amó tanto a Dios al mundo que mandó a su Hijo para que creyera en Él, se salve. Pero si no le creemos, Él no nos puede salvar. Si no creemos que Él es un Dios Dios de todo, que creó el cielo y la tierra, si no creemos que se quedó en un pan, si no creemos que dejó un poder a sus ministros para perdonar nuestros pecados, pues Él no nos va a poder salvar. O sea que hay que creerle a Dios. 29. Y leo el 30 y ya. Pero esta unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada. Me ha pasado. Desconocida e incluso rechazada explícitamente por el hombre. Ok, puede ser olvidada, nos olvidamos de Dios, desconocida. Los hermanos, oye, una cosa, yo me he dedicado a predicar a los hermanos protestantes y ellos no saben quién hizo la Biblia, no saben cuándo se fundó su iglesia, no saben quién fundó su iglesia, no saben quién fundó la iglesia católica, no saben eso. O sea que la unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada, desconocida, ellos la desconocen. ¿Por qué la desconocen? Porque no hay católicos que les prediquen. E incluso rechazada explícitamente por el hombre. Rechazada, puede ser también rechazada. Tú le predicas, a un ejemplo, a tus familiares, te pueden rechazar, le puedes predicar a los hermanos, también te pueden rechazar, a tus familiares, a tu esposa, a tus hijos, también te pueden rechazar. Te pueden rechazar, pero Dios dice, si crees, te salva. Pero si tú no crees, no te puedes salvar. Ahí no podemos hacer nada. Tales actitudes pueden tener orígenes muy diversos. La rebelión contra el mal en el mundo, la ignorancia o la indiferencia religiosa, los afanes del mundo y de las riquezas, el mal ejemplo de los creyentes, las corrientes de pensamiento hostiles a la religión y finalmente esa actitud del hombre pecador que por medio se oculta de Dios y huye ante su llamada. A veces, por eso dice, Cristo dijo en Mateo 18 que nada iba a destruir su iglesia. Ahí se refiere nadie de adentro, los malos sacerdotes, los malos obispos, los malos laicos que dan mal ejemplo y mal testimonio. Eso no puede destruir la iglesia. Y tampoco de afuera, los protestantes que atacan la iglesia, los ateos, las otras religiones, todas estas personas, Cristo dice que no va a destruir su iglesia. 30, y este es el último. Se alegre el corazón de los que lo buscan, de los que buscan a Dios. Salmo 105, 3, versículo 3. Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. No se cansa de llamarlo. Por este video, yo soy médico. Esto es nuevo para mí, pero Dios quiso
el que me escucha aquí, llamarlos. Dios los está llamando a ustedes, los protestantes que lo ven, los ateos que lo ven, los familiares, los amigos que lo ven. Es Dios a través de mí que los está llamando. Porque ustedes me conocen, no era yo. Pero Dios los llama porque los ama a través de mí. Y yo les doy capítulo y versículo con libros. Yo no hablo de mis palabras. Y le predico con la Biblia, Reina Valera, de los hermanos protestantes. Dios los está llamando. Seguimos. Pero esta búsqueda exige al hombre todo el esfuerzo de su inteligencia. Necesitamos todo el esfuerzo de inteligencia. Mi recomendación que siempre le doy, lo que le pongo el capítulo y versículo aquí, léanlo, búsquenlo, estudien los padres de la iglesia, busquen una buena enciclopedia y busquen a ver si lo que yo digo es cierto. No me tienen que estar insultando por aquí. La rectitud de su voluntad, un corazón recto y también el testimonio de otros que enseñen a buscar a Dios. Yo les estoy enseñando que busquen a Dios. Que yo les digo, mira, hay que confesarnos en Cuaresma, la Eucaristía, mayormente. Eso es lo que yo trato de llevar ese mensaje. Último párrafo. Tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza. Grande es tu poder, y tu sabiduría no tiene medida. Y el hombre, pequeña parte de tu creación, pretende alabarte. Precisamente el hombre que, revestido de su condición mortal, lleva en sí mismo, el testimonio de su pecado y el testimonio de que tú resistes a los soberbios. Soberbio, es un pecado muy, muy grave. A pesar de todo, el hombre, pequeña parte de tu creación, quiere alabarte. Tú mismo le incitas a ello, haciendo que encuentres sus delicias en tu alabanza, porque no has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descanse en ti. Amén. Eso es precioso. Entonces discutimos que es un pecado no aceptar la sana doctrina. Y leímos aquí cómo nosotros rechazamos a Dios. Entonces yo les invito a leer las cosas que yo le puse, léanlo, mediten, oren. Y les voy a leer uno más para dejarlos con esto. Porque y la palabra de hoy es febrero 17, creo. Habló Dios que vino a buscar al pecador, a nosotros los pecadores. Nosotros los pecadores. Él no busca justos, Él busca pecadores. A ti que quizás tienes problemas de droga, adúltero, hermano protestante, católico que no crees, todo eso. Entonces, dice aquí, Juan capítulo 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Pero si no creemos en Él, ¿cómo Él nos va a salvar? Si no creo que Él dejó su iglesia, que Él dejó su Eucaristía, que dejó la confesión de pecados, que dejó toda su doctrina, ¿cómo Él nos va a salvar? Bueno, terminamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.